¿Qué tal? ¿Cómo están? El Informe León de hoy lo vamos a dedicar a la lucha de los pacientes con una enfermedad rara y a sus familias. Las alteraciones o las mutaciones genéticas suelen ser la causa principal, como ocurre en el síndrome de Safyan, que padecen 22 niños en España. Encontrar una cura o al menos un tratamiento es lo que persiguen las familias. Hace unos días León acogía un simposio internacional al que acudía el padre científico de este síndrome. La inversión en proyectos de investigación les da esperanza de una mejor calidad de vida para sus hijos. Venga, a ver quién tiene más puntos. ¿Qué te hace sentir esto, Mónica? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Toma, échalas todas ahí. Vamos, todas, Ya ¿eh? las he hecho todas. Dicen que hay poco movimiento fetal, por el tema de artrogriposis, tal. Pues yo no noté nada. Y las ecografías, claro, él tenía buen peso, tenía buen tamaño, tiene todos los órganos, tiene todos los huesos, claro, no se le veía ninguna malformación, estaba todo perfecto. Cuando nace, que el parto fue rapidísimo, todo súper bien, pero nace y ya la matrona, fíjate, fue la que empezó a decirle a la pediatra y a la ginecóloga: mirar a ese niño, las manitas, claro, él tenía las manitas, como tiene artrogriposis, tenía las manitas cerradas y no despegaba los brazos del cuerpo. A la media hora se lo bajaron a la UCI, porque no respiraba bien, le pusieron oxígeno, tampoco luego ya empezaron a ver cosas, no comía, no succionaba. Yo me fui con síndrome polimalformativo sin saber qué más tenía. De hecho, hasta el año pasado, cuando tenía 3 años, no nos dijeron que era Safyan. Ya fue cuando en el cariotipo, en las pruebas genéticas, ya salía que él tiene el Maguel2 truncado, como el resto de niños. No queríamos que perdiese el ritmo de un niño normal. Entonces, claro, pues él empezó con sonda, no se movía apenas, y entonces, pues claro, teníamos que estimular todo eso porque yo quería que llegase a todo. Y claro, como no teníamos diagnóstico, no teníamos nada, no sabíamos qué le pasaba, me dejé de trabajar para dedicarme a él completamente y conseguimos quitarle la sonda con mucho esfuerzo porque los médicos no querían quitársela, pero nosotros queríamos hacer lo imposible para... Nos dijeron que no iba a comer y yo dije, este niño va a comer como sea. Claro, luego ves aquí a más gente que ha pasado por lo mismo, pero en ese momento tú no conoces a nadie que está en tu situación, no sabes para dónde ir. Yo me sigo emocionando. Porque es algo que no te esperas. No quería llorar. Las personas no quieren sufrir, quieren saber cómo puede ir su enfermedad, quieren saber cómo es la evolución de su enfermedad, no tanto el final, sino que no sufran y si van a tener acceso a las distintas capacidades y los distintos métodos de aliviar ese sufrimiento al final de la vida. Existe un miedo escénico que conocemos por parte de los pacientes y de los familiares. Lo que queremos conseguir es transmitir esa cercanía y esa información y ese acercamiento, escucharse, sobre todo escucharse. Y facilitarle la comprensión y que entiendan bien la enfermedad y qué es lo que van a necesitar en cada momento. Ese diálogo tiene que ser fluido, tiene que trascender a las paredes de los hospitales, de las consultas y tiene que acompasarse al crecimiento de las personas. Estamos nosotros, están nuestros papás, están nuestros abuelos. Siempre sobrevuela la esperanza, va unida a la investigación y la innovación. Es fundamental foros como el que tenemos aquí, simposios, donde se contemplan las distintas realidades de las enfermedades raras y de las enfermedades crónicas. La investigación, pero tan importante o casi tan importante como la investigación, es el acercamiento entre las realidades.
que se conozcan las familias, que se conozcan los pacientes, que se cuenten las realidades. Y cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Vas corriendo a la cama del tete, y le dices, tete, arriba, aquí. Él al principio no se movía y yo no me imaginaba hace un año que él iba a estar con el andador como está ahora, que va donde quiere. O sea, yo en mi cabeza no lo visualizaba. Y yo digo, pues, y ahora habían otros niños que sí que andan por sí solos y me decían, no, el mío también empezó así con el andador. Eso me da a mí una esperanza, digo, es que yo a mi hijo, igual dentro de un año ya no lleva ni el andador y es capaz de moverse él solo. La unidad de columna del Hospital de León es una unidad de referencia para deformidad. Estos críos padecen precisamente como consecuencia de su enfermedad deformidades de la columna, que son las que llamamos deformidades secundarias. Y cuando hablamos de deformidades hablamos de la cifosis y de la escoliosis. En estos críos es su vida, porque muchos de ellos están en silla de ruedas y entonces les dificulta la sedestación o la deambulación, etcétera, y además, al ser deformidades secundarias, aunque dejen de crecer, siguen progresando. Conocer esta deformidad implica que si la podemos reconocer pronto y operarla relativamente pronto, evitamos su progresión, porque claro, una deformidad de 70 grados evidentemente se corrige mejor o menos complejamente que una de 100. Es una lucha, ¿no? Porque pues, le cuesta todo, le cuesta hacer todo, él es completamente dependiente, lo tenemos que llevar a un montón de terapias, necesita un montón de ortopedia también para poder trabajar, comunicarse, andar, estar de pie y claro, pues también supone un gasto bastante importante. Las enfermedades siempre han estado ahí, las mutaciones siempre han estado ahí, tanto heredadas como mutaciones nuevas porque aparecen espontáneamente. La mayoría de las enfermedades raras son genéticas y no han aumentado las causas genéticas de enfermedad. Lo que pasa es que hemos sido capaces de visualizarlas mucho más, de saber que detrás hay una causa genética, obviamente, de ser capaces de diagnosticarlas con técnicas genéticas, con pruebas genéticas y genómicas, aplicarlo al diagnóstico, pero también al diagnóstico prenatal, al diagnóstico preimplantatorio, al diagnóstico presintomático, por ejemplo, en este caso ya la enfermedad de Huntington, otras enfermedades a lo mejor del adulto. Pero eso es lo que ha ocurrido. Investigamos mecanismos de enfermedad con modelos animales, con modelos celulares que vienen de pacientes. Intentamos resolver también problemas clínicos genéticos, de variantes genéticas que no se sabe si son causa o no claramente de la enfermedad o el síndrome que padece el niño, y lo resolvemos también en el laboratorio, lo que llamamos genómica funcional. Y investigamos también en algunos cuadros del neurodesarrollo y en algunas de ellas, pocas, pero algunas, investigar también nuevas terapias y hacer tratamientos clínicos y tratamientos preclínicos en modelos animales. Es una visión global de la investigación en un conjunto de enfermedades raras bajo el epígrafe, ¿no?, o del paraguas de enfermedades minoritarias en su conjunto. Tenemos a 2 niñas más que las tenemos que atender también de la misma manera, ¿no? Tenemos un montón de suerte de que se esté estudiando esta enfermedad. Una enfermedad que tiene 400 niños diagnosticados en el mundo. En España somos 22 familias. Que haya gente que esté dedicando su tiempo simplemente para ellos, tenemos muchísima suerte. O sea, pero muchísima suerte. Las enfermedades raras ni de lejos están aquí. El doctor Schaaf habló de que dentro de a lo mejor de 5 o 10 años pueden tener un tratamiento para mejorar la calidad de vida de estos niños. El poder ver todo el grupo de familias de Schaaf Young de España y también de Portugal unirse aquí en León está siendo muy especial para mí formar parte de ello. Noelia mencionó que soy, digamos, el padre fundador del síndrome de Schaaf Young y, de hecho, sí, siento que estoy aquí en familia y es un placer estar aquí. Creo que el mejor enfoque sería simplemente deshacerse de la copia mutada y liberar la impronta de la copia maternal. Creo que sería el enfoque más ideal. Y es hacia lo que estamos trabajando en paralelo con otras cosas. Nosotros nos estamos centrando sobre todo en los oligonucleótidos antisentido, pero hay otros grupos en Australia, en Estados Unidos. Saber la causa y saber los mecanismos de la enfermedad es el primer paso para poder desarrollar, por ejemplo, después una terapia.
Si no, o sea, para muchas enfermedades es muy desconocido esto y la investigación, por tanto, yo creo que es el primer paso para poder lograr una terapia para los niños. Hay 7.000 enfermedades conocidas, pero probablemente hay más de las que todavía no conocemos la causa, ¿no? Nosotros tenemos un programa especial, Spain UDP, para intentar desvelar la causa de esas enfermedades que aún todavía no se sabe qué las origina, ¿no? Invertir, invertir e invertir. Las familias lo saben perfectamente. Es decir, hace 10 años no tenías un diagnóstico, ahora tienes un diagnóstico. ¿Por qué? Porque ha habido investigación. La investigación no consiste solo en alargar la vida, sino una frase que nos gusta mucho, que es ensanchar la vida. Es decir, vivirla adecuadamente, bien, con la libertad que da la información y la cercanía y el acompañamiento. Se invierte poco en investigación. Entonces, sin eso, pues bueno, siempre es mucho más limitado lo que puedes hacer. No hablo de cura porque ni siquiera el doctor Schaaf habla de cura, porque sería ya lo mejor, pero que estén diciendo, sabemos que hay un gen que está truncado, estamos investigando que podemos encender la copia de la madre y apagar la del padre, que es la que está mal, para que curar o mejorar. Llegar a un tratamiento que o bien fuera curativo o cambiara, si no es curativo, cambia la historia natural de la enfermedad para mejorar el pronóstico, obviamente es algo que a nosotros nos ilusiona y en ello estamos. Cuando nos despertamos y cuando vamos a dormir, nos juntamos todos y es muy, muy especial el ver cómo las niñas se levantan y van a buscarle, y por la noche igual. Cuando les dan las buenas noches, nos juntamos todos en la cama, estamos ahí jugando, el amor que te da un niño así, y las otras pues compensa todo. Este simposio, que ha permitido a las familias de estos niños compartir en León experiencias sobre la evolución de la enfermedad, es fruto del empeño de Ricardo. Su hijo Marco, uno de los diagnosticados de Safyán con más secuelas, murió con apenas 5 años. Medio año después fallecía también su mujer por un tumor cerebral. Su coraje, con 2 hijos más, le mantiene como vicepresidente de la Federación de Enfermedades Raras en España, en una lucha que llegó incluso a la reina Leticia. Ricardo, ¿qué pensarían Alicia y Marco de ver que has conseguido traer a León este simposio internacional dedicado al síndrome que padecía tu hijo y también a otras enfermedades raras que sirve para ayudar a muchas familias? Pues yo creo que pensarían que la lucha que comenzaron ellos, que comenzó con el nacimiento de Marco, se mantiene en el tiempo y se incrementa si cabe. Marco vino al mundo para cambiarnos la vida, fue un regalo, y eso ha permitido que Alicia en su momento y ahora yo cojamos ese testigo y estemos luchando por personas que están en una situación pues muy vulnerable, que no tienen la capacidad o no tienen la voz o no tienen los altavoces necesarios para trasladar sus problemas, que se les escuchen, y donde no llegan ellos, pues vamos a intentar llegar los demás. Tú dices que eres una persona normal, pero déjame que añada ahí, con una fortaleza increíble. ¿Cuál es tu historia, Ricardo? Bueno, mi historia y la razón por la que estoy aquí hoy contigo se remonta al 8 de octubre de 2017, que es cuando nace el tercero de mis hijos, Marco, tras un embarazo completamente normal, pero ya en el momento del parto se vio que tenía problemas severos. Y de hecho aquí, el Hospital de León hizo un trabajo extraordinario, su servicio de pediatría, primero manteniéndole con vida, que en esas primeras horas fue muy complicado, y luego el resto del tiempo que hemos estado trabajando con ellos. Cuando te viene un hijo, como seguramente hay muchas familias que nos estén viendo con unas circunstancias de salud tan problemáticas,
pues toda tu vida, tu escala de valores, tus relaciones sociales, todo cambia, porque pasa a ser el centro de atención, el centro de tus preocupaciones, el centro de tus desvelos, y todo está condicionado a mejorar o por lo menos evitar que su calidad de vida se deteriore. A partir de ese momento, pues tanto mi mujer como yo empezamos a dar visibilidad a la situación de Marco. Aquí organizamos algún evento en la ciudad de León. Al poco tiempo conocimos una asociación incipiente del síndrome de Safjan que se fundó en Madrid, y la proyección o el impacto público que ha tenido y que nos ha llevado aquí hay que fijarlo en el Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra en León en el año 2022, cuando por primera vez FEDER decide sacar ese acto fuera de Madrid y lo hace en León. Aquí, como todos los años que se celebra ese día, viene Su Majestad la Reina y conoce a Marco. Y bueno, Marco era un niño con muchas patologías, con una traqueotomía, un respirador, o sea, un niño que no pasa desapercibido. Ese encuentro con la reina hace que pues, todos los medios de comunicación de aquí de la provincia se hagan eco de ellos, incluso a nivel nacional, porque donde va la reina pues, el impacto que tiene es enorme. Y poquitos meses después Marco fallece. También eso tuvo mucho eco mediático aquí en León, pero de forma sorpresiva para mí, el año siguiente, en 2023, en un nuevo acto celebrando el Día Mundial de las Enfermedades Raras, esta vez en Santiago de Compostela, donde la reina, como digo, interviene, pues en su discurso Marco es el protagonista. Con todos los cuidados posibles y con todo el amor del mundo, hace 2 meses Marco murió acompañado y rodeado de su madre, de su padre y de sus hermanos. Aquel día en León, Marco y yo no pudimos intercambiar ninguna palabra, pero puso su mano sobre la mía, me dio un beso y me miró. Y eso fue suficiente. Las circunstancias de la vida hacen que a los poquitos meses fallezca mi mujer también por una enfermedad, por un tumor cerebral. Hace que las circunstancias a las que yo me he visto expuesto y sometido reconozca que no son normales. Pero yo sí me considero una persona normal, a pesar de lo que me has dicho, que ha vivido circunstancias extraordinarias. Mucha gente ha perdido un hijo, mucha gente ha perdido una mujer siendo joven. Combinar las dos cosas en 5 meses, ahí ya, pues afortunadamente no habrá mucha gente. Pero el tiempo de vida de Marco, cómo vivimos su enfermedad, cómo trasladamos a nuestros otros 2 hijos, lo que nos había tocado, yo creo que permitió que tanto mis hijos como yo nos amoldáramos mentalmente, nos adaptáramos a esta nueva realidad y, bueno, obviamente más allá del dolor y la tristeza y que en momentos hemos tenido, ahora veamos todo esto con ya la perspectiva de algo más de un año, con un recuerdo entrañable de ambos. Y aunque parezca algo que pueda sonar extraño, los 3, porque me consta que ellos también así lo manifiestan, los 3 nos sentimos afortunados. Y somos afortunados porque obviamente las circunstancias y las cosas que nos han pasado, como ya he dicho, son dramáticas. Pero somos afortunados porque hemos estado con 2 personas extraordinarias. Yo conocí a una mujer extraordinaria y con ella tuve 3 hijos y Marco fue un regalo de la vida. Hemos estado con ellos mucho menos tiempo del que debiéramos, pero hemos estado con ellos. En mi vida no tendría ahora mucho sentido si no hubiera conocido a Alicia, no hubiera tenido estos hijos. Y, por supuesto, sentido de ninguno si no hubiéramos tenido a Marco. Entonces nos han enseñado tanto, nos han dado tanto, que estar aquí
es una obligación, pero es una devoción, es continuar su legado y que trascienda más allá de la vivencia personal. Alicia te dejó un último regalo, ¿no? Que fue ese premio que te concedieron como supercuidador, y yo te he escuchado decir a ti que también hay que poner el foco en esas personas familiares que cuidan, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Imagino que es un apoyo psicológico que tú también has necesitado. Obviamente la figura del cuidador familiar, que era el premio que yo recibí, creo que debe ser puesto en valor en la sociedad. Y ya no solamente en pacientes pediátricos, cualquiera de nosotros tiene personas mayores o dentro de la familia personas no tan mayores que desgraciadamente enferman antes y están allí cuidándoles, atendiéndoles de la mejor manera posible. Mucha gente tiene que dejar de trabajar, mucha gente no puede acceder a determinados accesorios, no sé, no puede adaptar una casa, por ejemplo, porque no tiene recursos económicos para cuidar a esa persona y se tiene que apañar e ingeniar para ver de qué manera darle la mayor calidad de vida. Necesitamos que esa figura primero ponerla en valor y que se le apoye desde las administraciones en muchos aspectos. Si alguien está obligado a dejar de trabajar para cuidar a una persona, habrá que apoyarle económicamente, tanto en ese momento como de cara a futuro, a la jubilación por ese periodo de ausencia de trabajo. Porque la otra alternativa es que si no existieran los cuidadores familiares, ¿dónde poníamos a esas personas? ¿Qué hacíamos con tanta gente dependiente con discapacidad que necesita ser atendida? Hay centros especializados, hay residencias, pero sería inasumible para el Estado hacerse cargo de todas las personas con dependencia, con discapacidad severa. Y ahí es donde entran los cuidadores. Darío y Jimena son tus motores ahora mismo. Bueno, sí. Darío y Jimena son dos niños, bueno, todos los padres que tienen hijos hablarán maravillas de ellos, y yo no voy a ser menos, pero yo creo que con fundamento. Ellos se han visto expuestos a dos situaciones tremendas, sin tener... Ellos han vivido cosas que no tenían que haber vivido a su edad, y lo han vivido. El hecho, como decía, que naciera Marco también ha sido un regalo para ellos, porque han entendido y han normalizado cosas que no son normales. Han normalizado cómo volcarse en un hijo enfermo, cómo cuidarle, cómo quererle. Ellos participaron en los cuidados de Marco. Su muerte fue completamente inesperada, la de su madre no tanto, porque la evolución de la enfermedad era obvia. Ellos estuvieron con su madre hasta el penúltimo día en la cama del hospital, atusándola el pelo, echando la siesta con ella, cuando ella ya no estaba en condiciones de hacer absolutamente nada. Han crecido con unos valores de solidaridad, de comprensión, de empatía, que bueno, yo creo que el reflejo de todos esos años de vivencias está aquí. Te voy a poner una anécdota, si me permites, que tampoco es muy conocida. En el año 2022, en verano, nos fuimos a Disney París los 5. Alicia ya estaba enferma, pero le permitía hacer una vida razonablemente normal. Aunque el pronóstico era muy malo, pero era el momento de ir, porque más tarde previsiblemente no hubiera sido posible ir. Entonces, bueno, como Marco tenía discapacidad, cuando coges las entradas tienes la posibilidad de señalar esa circunstancia, para luego tener una tarjeta especial, no esperas colas, pero luego llegas allí y realmente la discapacidad la entienden de forma muy genérica. Una persona ciega, una persona sorda, una persona que le falta un brazo, pero no alguien que va con una silla, con máquinas, y las atracciones no están adaptadas. Entonces, no pudimos entrar prácticamente en ninguna atracción. Cuando volví a España, pues escribí un correo electrónico pues quejándome de esa circunstancia y solicitando la adaptación de algún vagón para que personas con silla de ruedas pudieran entrar. Y bueno, en compensación por esa circunstancia, pues nos dieron el mismo número de entradas para consumir en un año. Y de forma fortuita, Marco fallece la noche de Navidad del año 22. Entonces, bueno, lo último que piensas es en Disney. Entonces, Alicia fallece en junio del 23,
Y un día, en julio, al poquito tiempo, hablando con los tres, hablándolo con mis dos hijos y yo, los tres en casa, pues les planteo la posibilidad, bueno, ¿qué hacemos con las 10 entradas? ¿Se las tendremos que dar a algún amigo, a algún familiar? Porque, no sé, que hemos ido el año pasado, nosotros tres que pintamos. Y se les ocurre a ellos que por qué no podemos coger a un chico de Aspace, del colegio de Aspace, al colegio al que iba Marco, y nos lo llevamos a París los 4 con una cuidadora o con alguien. Ellos sabían lo que es ir con un niño con silla de ruedas, con discapacidad, las limitaciones para ellos también de no poder ir a todos los sitios que podíamos haber ido, y tomaron ellos esa decisión. Entonces, ¿cómo están ellos, me preguntabas? Pues como te lo estoy contando, pensando en los demás, alegres, felices, hablando de su madre con orgullo y de su hermano, y yo pues muy satisfecho. Gracias por esa entrevista, Ricardo, y enhorabuena por el marido y por el padre que eres. Gracias. Con este emotivo testimonio de recuerdo a Marco y Alicia, y con la esperanza de tratamientos para las miles de personas que sufren una enfermedad rara, nos vamos. Sean felices. Adiós.